Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo, como siempre, la palabra de Dios. No podemos compartir otras cosas, sino que la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso, para mí es una alegría compartir lo que el Señor nos revela cada día, su verdad, su palabra, que es inagotable y que en su palabra tenemos todo lo que necesitamos nosotros para vivir una vida que agrade al Señor, una vida para saber la voluntad de Dios, que podemos saber a través de su palabra lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Podemos saber a través de la palabra de Dios aún los acontecimientos proféticos, apocalípticos que estamos viviendo. Todo está en las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense en que el apóstol Pedro, en 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, está dando énfasis en la palabra profética más segura que nosotros tenemos a nuestro alcance y que está en la palabra de Dios. Que todo lo que está en la palabra de Dios se está cumpliendo, se cumplirá conforme a ella. Por eso necesitamos que este tiempo acercarnos a la verdad de Dios. ¿Cuántas promesas conoce de la palabra de Dios? ¿Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios? Hay promesas hermosas que son seguridad para aquellos que confían en ello. Dice, por ejemplo, el Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová porque ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré en todos mis días. Fíjense lo que dice el salmista. Ama al Señor. Ama al Señor, porque fíjense que Él inclina su oído para escucharnos y estar atento al clamor de los justos, de los que aman al Señor. Son promesas de Dios para nuestra vida. De esta manera, nos acercamos con toda libertad para compartir su verdad en este tiempo. Y estamos compartiendo acerca del reino de los cielos. Jesús dice que en su ministerio comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos. Y eso es lo que estamos compartiendo. ¿Quiénes son parte del reino de los cielos? ¿Quién pertenece al reino de Dios? Y sabemos con toda claridad el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Las evidencias de quienes son parte del reino de Dios son los que reconocen su necesidad espiritual, los que buscan el reino de Dios y su justicia, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son los que pertenecen justamente al reino de los cielos. Podemos ver también que Dios se da a conocer a quienes son parte del reino de los cielos. O sea, Dios da a conocer el misterio del reino de los cielos a los que confían en Él. Por eso, a través de las Escrituras, la palabra de Dios, nosotros podemos saber la voluntad de Dios y los misterios profética, la verdad de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida cotidiana. Tenemos de parte de Dios todos los recursos para buscar a Dios y agradar a nuestro Dios en este tiempo. Y podemos compartir algunas parábolas que tienen que ver acerca justamente del reino de Dios. La parábola del sembrador. Vamos a leer en Mateo capítulo 13. Dice así, y le habló muchas parábolas del verso 13 en adelante, capítulo 13, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, porque pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayeron en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual 30 por uno. Fíjense la parábola. Está hablando de 4 tipos de terrenos, que podemos decir 4 corazones o 4 oyentes que oyen la palabra. Cada uno recibe, pero vamos a ver a la luz de las Escrituras la palabra de Dios. La verdad de Dios, la palabra de Dios, la semilla, que es la palabra de Dios, es para todos. Qué bueno saber. Quien reciba, no reciba, lo rechace o no rechace, eso no va a impedir que el Evangelio, la buena nueva, pueda llegar a su vida. Jesús predicó, dice, el Evangelio del reino de los cielos. Para todos. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que el amor de Dios ama a todo el mundo, a todo. O sea que la semilla, la palabra, es para todos. Pero no todos reciben como deben recibir. Por eso, para que todo aquel que en él crea, de todo el que decida creer, tiene vida eterna. Y esta es la enseñanza acerca de la buena nueva, que el sembrador salió a sembrar, que es la palabra de Dios. Dice lo que cayó junto al camino. En la explicación dice, y de partir del verso 18, pero dice, oís la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, fíjense en la palabra del reino, que es la buena nueva, el evangelio del reino de los cielos, y no la entiende, viene el malo y la arrebata, la que fue sembrada en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está usando una ilustración del sembrador. Está usando la tierra, está usando el corazón, que tiene que ver con aquellos que escuchan la palabra. En el campo, generalmente, cuando uno, como dice, camino se hace al andar. Generalmente los caminos se hacían en los campos. Uno camina varias veces por un lugar y ya se hace un camino. Por ahí uno corta para llegar más pronto donde va. Caminando muchas veces por el mismo lugar, ya no crece ni el pasto, ni los chullos, se hace un camino. Y el terreno es duro, o sea que no puede crecer nada. Y esta es la enseñanza de la ilustración del corazón de aquel que recibe la palabra. A veces las circunstancias difíciles de la vida que le toca vivir a las personas, se endurece su corazón, se hace como lo del camino, que no penetra la palabra por el corazón duro, por a veces las malas experiencias, por el engaño, el estafo, las injusticias de la vida, hace que muchas personas se endurezcan y no reciban nada. Y esta es una ilustración, o sea que la semilla no puede penetrar. Uno ve el camino duro y por supuesto las aves se la comen la semilla, porque no puede penetrar. Y así el malo hace que se olvide las palabras que escuchan las personas para que no produzca efecto en su vida.
Por eso dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver y entender la buena noticia del Evangelio. Esto es la que fue sembrado junto al camino. El corazón duro, un corazón inflexible. Pero lo que cayó, dice, entre pedregales, generalmente por los vientos a veces acumula tierra, arena, donde hay piedras, y ahí cae la semilla y pronto brota la semilla. Pronto brota la semilla, porque no tiene profundidad de tierra. Pero de igual manera también, así como pronto brotas, pronto también se marchita, porque dice, salido el sol se quema. Y esto es la ilustración de la persona que recibe la palabra de Dios. Y en momentos lo recibe con alegría, con gozo, pero es superficial. Y esto pasa en la ciudad. Hay muchos que reciben la palabra y uno dice, qué bueno, qué hermoso, se alegran, y hay alegría, llora, tiene alegría, pero es de corta duración, porque no hay profundidad, porque no tiene raíz. Y estas son las personas que no tienen profundidad, que no han permitido que la palabra pueda penetrar en lo más profundo de su ser. Y hay muchas personas de esta manera, que es muy superficial, es muy amable, muy emotiva, todo es más emocional que espiritual. Así como lo recibe, así también vienen las pruebas, las aflicciones, y deja de creer. Generalmente por causa de la palabra, o sea, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Hay personas que reciben a Cristo. Yo recuerdo que muchos trataban, antes llevamos la Biblia en la iglesia, y muchos trataban de esconderla para que nadie lo vea. Y hay muchos que tratan de que nadie sepa que es cristiano. Y entonces, y cuando algunos les dicen por qué uno es así. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo, mi hermano me decía que yo era el sacerdote, bueno, un montón de cosas. ¿Cómo reaccionamos ante la presión, la crisis, la burla por creer en Cristo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Estamos pendientes por el qué dirán, por el qué dirán. Eso condiciona tu fe de seguir a Cristo. Y eso está hablando de la profundidad. Y hay muchos que dejan porque no quieren que su familia se enojen, que su familia le carguen, que su familia se burlen de ellos. De esta manera dejan de creer en Cristo. Yo, en cambio, cuando más me cargaba, más me aferraba a que nadie me iba a apartar a mí de Cristo. Cristo es mi Señor. Entonces ahí, fíjense, está hablando de la profundidad. Hay muchos están por la presión, por la prueba, por causa de la palabra, por causa del Evangelio. Y muchos, por el qué dirán, dejan de seguir, dejan de congregarse, dejan de perseverar en Cristo. Hay muchas personas que están en esta condición, muchas personas que van, pero son solamente emocionales. Por eso le gusta también los mensajes motivacionales, todo lo superficial y no lo espiritual, que en este tiempo está abundando y están llenas a veces las iglesias. Pero no hay profundidad en la palabra. No tienen raíz. Es como lo que el Señor Jesús dijo, la casa que fue edificada sobre la arena y la casa que fue edificada sobre la roca. En la apariencia, si uno ve, seguramente las casas eran iguales, pero
no tenía fundamento. Así es aquella casa, aquel cristiano que no tiene profundidad, que no tiene raíz, que no hay una entrega total al señorío de Cristo. Y lo otro que cayó entre espinos, dice, y ahogaron. Tampoco pudo producir fruto. Y este es el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Ahogaron y no le permitieron dar fruto. Por eso la Biblia dice, fíjese que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que uno quiere amar a Dios y amar la riqueza, amar a Dios y querer amar al mundo también. Y no podemos, no puede ser. La Biblia, fíjense lo que dice Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 4. Santiago, para que vean también lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense que duro, ¿no? O sea que no podemos amar al mundo y pretender amar a Dios también. Y esto es las personas que por el engaño de este siglo, por los afanes y las riquezas, porque aman las cosas de este mundo, no pueden producir fruto. Pero lo bueno es que el que sembró, el que cayó en buena tierra da fruto, el 160 y el 30 por uno. Esa es la tierra, es el terreno, el corazón preparado, el corazón sediento de Dios, que quiere recibir la palabra y acepta totalmente que hay una verdadera conversión, una verdadera entrega al señorío de Cristo. Y eso permite que Dios pueda obrar en todo su ser. No hay una entrega emocional, intelectual, sino una entrega total al señorío de Jesucristo. De tal manera que puede producir los frutos del Espíritu en su vida, porque tiene a Cristo reinando en su vida. Y este es lo que pertenecen al reino de los cielos. Lo que es la buena tierra, la tierra que recibe, que es moldeable, que es como el barro en la mano del alfarero, que Dios puede obrar con toda libertad. Estas son las enseñanzas acerca del reino de los cielos. No sé cuál es tu corazón. ¿Eres el corazón que estás junto al camino? ¿O aquel que tiene algunas piedras, pedregales, o espinos, o la buena tierra? Qué bueno que podamos orar para que Dios saque los espinos, las piedras y todo endurecimiento, para que Dios pueda obrar en nuestra vida y que podamos seguir al Señor y que podamos llevar fruto el 100, el 60 y el 30 por uno, abundancia. Que el fruto es una de las evidencias del carácter de Cristo, del verdadero cristiano, de aquellos que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos. Por su fruto, dice, os conoceré. Oremos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, acerca del reino. Gracias por la semilla que tiene la potencialidad de producir efectos en aquellos que la reciben, Señor. Gracias por tu obra en nuestra vida, Señor. Que tú sigas trabajando en nosotros. Que seamos el terreno fértil, Señor. De tal manera, Señor, que puedas producir, Señor, tu carácter
sea el fruto del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.